Hoy se ha llegado el momento de escuchar palabra de Dios, hermanos. Y quiero que cierre sus ojos y le diga: Señor, habla a mi vida porque quiero escuchar tu voz. En esta hora, Padre, yo te agradezco por el momento que nos regalas en tu presencia, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel y tu palabra lo sigue siendo también. Pongo mi vida en tus manos porque quiero predicar este día con toda libertad. Pongo mi vida en tus manos porque quiero ser portador de tu palabra. Así que ayúdame, por favor, Señor, porque separado de ti no puedo hacer nada. Yo solamente me pongo bajo la sombra que proyecta el Calvario, donde tú estuviste pendiente en ese madero, Señor. Apelo a tu gracia, apelo a tu misericordia y a la inerrancia y a la infalibilidad de tu palabra. Tú eres el que tiene el poder para hacer las cosas esta tarde. Yo solamente soy el vehículo en el cual viajará tu unción para que el corazón de tu iglesia sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. And amén. El pueblo decimos amén. Vaya conmigo al capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan. Primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo el versículo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. La palabra del Señor la leeremos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. A ver, léale usted en voz alta, por favor. 1, 2, 3. Gracias. Tome su lugar. Hoy voy a ir avanzando rápido, hermanos, porque el tiempo me come. Tengo por la tarde que estar predicando en otra iglesia del área, así que voy a tratar de aprovechar el tiempo. Y el título de la prédica de esta tarde es muy sencillo. El título de la prédica de esta tarde es el siguiente. La prédica de esta tarde se titula Probándome. ¿Cuál es el título de la prédica de esta tarde? Dígale al compañero de al lado: hoy nos vamos a probar. Pero no creo que se van a probar mutuamente, sino usted se va a probar a sí mismo. El apóstol Juan, hermanos, está declarando en este pasaje de las Escrituras que llegaría un tiempo donde muchos engañarían a la sociedad. Llegaría un tiempo de mucha mentira, donde muchos engañarían a la sociedad, haciéndoles creer que tienen al Espíritu de Dios o haciendo creer que tienen el Espíritu Santo. Vea, por favor. Y si lo tienen, qué bueno. Pero si no lo tienen, Juan está diciendo que a todas las personas que vengan en este mundo diciendo que tienen al Espíritu de Dios, pero no lo tienen en realidad, Juan está diciendo que si no lo tienen son falsos, son mentirosos, no importa el rango que tengan. Si tú y yo no poseemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, si tú y yo no tenemos al Espíritu Santo activo morando en nuestra vida, Juan dice que somos falsos, que somos mentirosos. Y el apóstol Juan, utiliza un nombre específico y dice que son contrarios a Dios. Y entonces el apóstol Juan dice: y para que no estés con el inconveniente, para que no estés ahí metido en que si será o no será de Dios, Juan dice: aprendan a probar los espíritus. Aprendan a probar los espíritus. Y nos da 3 cosas, nos describe 3 principios
por medio de los cuales se prueban si un espíritu es de Dios o no lo es. Todo el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan nos da tres maneras en que nosotros podemos probar si verdaderamente un espíritu procede de Dios o procede de las tinieblas. Mire qué interesante palabra. ¿No le interesa, hermano? Pero hoy no vamos a probar el espíritu de otros. Hoy nos vamos a probar a nosotros mismos. Hoy la intención con esta prédica no es que usted vea si su compañero de al lado, el de atrás, el de enfrente, el de la izquierda, si el ministro de alabanza, si el del teclado, el de la batería, la de la guitarra, las coristas tienen al Espíritu Santo o no. Hoy la intención es que usted personalmente llegue a la conclusión, que pruebe su propio espíritu para saber si el espíritu suyo propio de su propiedad, válgase la redundancia, para ver si su espíritu, el propósito de esta prédica es analizarme, probarme a mí mismo para ver si mi espíritu es de Dios o es un falso espíritu de mentira. Y les decía, el apóstol Pablo nos da tres características. Voy a mencionar las tres, pero solamente vamos a hablar de una. La primera característica para probar si un espíritu es de Dios, lo encontramos en el versículo 2 y 3. Y dice que el espíritu, el hombre o la mujer que proceden de Dios, número uno, predican la verdadera doctrina de Cristo. Es decir, un espíritu erróneo, un espíritu equivocado, no predica la verdadera doctrina de Cristo. Y además, óigalo bien, un espíritu erróneo, equivocado, no acepta el principio de que Jesús es Dios. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Siguiente versículo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este es el primer principio para probar un espíritu, si es de Dios o no. Cuando un espíritu no procede de Dios, número uno, no predica la verdadera doctrina de Cristo. Y número dos, cuando un espíritu no procede de Cristo, no acepta, óigalo bien, dice Juan, que no aceptan el principio de que Jesús es Dios. Es decir, hoy en día, gracias. ¿Cuál es la verdadera doctrina de Cristo? Que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza y santifica con su Espíritu Santo y que Cristo viene pronto. Si usted se topa con una persona que no crea que Cristo sana, si usted no cree que Cristo sana, hermano, tiemble, porque su espíritu es un espíritu equivocado. Si usted no cree que Cristo salva, si usted no cree que Cristo bautiza y santifica con su Espíritu Santo, y si usted no cree que Cristo viene pronto, hermano, usted está en un serio problema. Pero no es el punto a hablar. Número uno, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne y que Jesucristo es Dios, el tal es de Dios. Número dos, la segunda manera en que yo puedo probar si un espíritu procede del Padre o es el espíritu del anticristo, y aquí está utilizando, diga conmigo, el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Esto, precisamente el espíritu del anticristo es levantarse en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra y en contra del Hijo de Dios. Por eso se le llama anticristo, en contra de Cristo.
en contra de Cristo, en contra de su palabra, en contra de lo legislado en la Biblia. Y toda persona que vaya en contra de lo que dice la Biblia, en contra de lo que está legislado, en contra de la persona o de la doctrina de Cristo, tiene el espíritu del anticristo. La Biblia dice que el anticristo no se ha manifestado en el mundo, pero que el espíritu de ese hombre ya se mueve. Es decir, todavía no sabemos el nombre del anticristo, pero la actitud, la manera de pensar de ese tal fulano ya está activo. Hoy no voy a hablar de ese principio. El segundo principio para probar los espíritus es que el espíritu que no es de Dios se relaciona y encaja bien con el sistema de este mundo, es decir, se relaciona y encaja bien con el sistema de pecado. Y esto lo encontramos ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Y lo dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Versículo 5: ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los escucha. Nosotros no somos nosotros somos de Dios, dice la Biblia. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos que el espíritu, por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo podemos saber cuando hay un espíritu de verdad y cuando hay un espíritu de error? Los que están en el espíritu de error encajan bien con el mundo. El mundo los oye, el mundo los entiende, el mundo se amoldan al mundo. Pero dice la Biblia que el mundo a los hijos de Dios no nos oye. Hermano, es más, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que la palabra de la cruz, es decir, el evangelio de Jesucristo, que es para los que se están perdiendo, hermanos, una locura. Cuidado, hermanos, si un día usted piensa que algo que está escrito en la palabra de Dios es una exageración. Cuidado con que usted diga: ay, es que yo siento, yo vi al pastor fulano que se estaba tomando una copita de vino, pues yo siento que eso no tiene nada de malo. Cuidado cuando usted empiece a pensar así, porque esas son señales de alarma de que usted se está perdiendo, porque la palabra de la cruz les suena ilógico a los que se pierden. Y tercera manera de probar los espíritus, y en el cual nos vamos a centrar este día, es que el espíritu que es de Dios se diferencia del espíritu de error de una manera. Todo espíritu que es de Dios produce en su vida y pone en práctica un atributo comunicable de Dios. Este es el principio que vamos a abordar este día. Todo espíritu que es de Dios produce en su vida y pone en práctica un atributo comunicable de Dios. ¿Qué cosa es eso, pastor? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe qué quiere decir atributos de Dios? ¿Sabe qué son atributos de Dios? Las características de Dios. Dígame características de Dios. Dios es santo, justo, eterno, misericordioso. Esos son atributos de Dios, son adjetivos calificativos de Dios. Todo espíritu que dice que es de Dios, todo espíritu que dice que es espíritu de verdad, produce y practica en su vida un atributo comunicable de Dios. Grábeselo, solamente se lo digo. Las características, los adjetivos, los atributos de Dios se dividen en dos grupos: comunicables e incomunicables. ¿Cuáles son los atributos comunicables? Los que Él comparte con su creación. Ejemplo: Dios es santo, la Biblia es santa, la iglesia es santa, Israel es tierra santa. Son atributos comunicables. Dios demanda que nosotros seamos santos. Dios es justicia y Él demanda que vivamos en justicia.
Pero Dios tiene atributos incomunicables, es decir, atributos que no comparte con nadie, que son propios de Él. Por ejemplo, Dios es eterno, nadie más es eterno. Dios es omnipresente, está en todo lugar, ese es un atributo solo de Él. Dios es omnipotente, es un atributo propio de Él. Dios es omnisciente, es un atributo propio de Él. Pero hoy no voy a hablar más que de un atributo comunicable. Y todo espíritu que verdaderamente procede de Dios produce y practica algo propio del carácter de Dios. Una palabrita llamada amor. Amor. A ver, diga conmigo amor. Dile al compañero de al lado: tienes que producir y practicar el amor. El capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan nos va a llevar, miren, el día sábado, realmente fue el día sábado cuando intervinieron a mi esposa. Yo estaba en la clínica sentado mientras a mi esposa la intervenían. Y empecé a leer. Y el Espíritu Santo me llevó a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 4. Yo dije, voy a leer. Y entonces empecé a leer y dije, Dios mío, yo necesito predicarle a la iglesia de esto. Yo me mordía el dedo. Yo decía, no. Y hoy vamos a identificarnos con este adjetivo, hermanos. Hoy vamos a tratar de identificarnos con esta cualidad, con este atributo comunicable del Padre, el amor. Estoy seguro que has escuchado muchas prédicas del amor, y no pretendo enseñarte nada, pero sí pretendo escarbar para ver qué cosa nueva puedo transmitir a tu vida. Y hoy nos vamos a identificar. Diga conmigo, me voy a identificar. Dígale al hermano que no le dijo hace un momento, al que tiene al otro lado, dile, hoy nos tenemos que identificar. ¿Qué es identificarnos, hermano? Mire, el diccionario, así, el diccionario de la DRAE, del diccionario de la Real Academia Española, dice que identificarnos es tener afinidad, es tener un conjunto de características en común con una cosa, situación o con una persona. ¿Qué es identificarnos entonces? Dicho de otra manera, identificarnos es que aunque dos o más personas, cosas o circunstancias sean diferentes, cuando se identifican logran tener las mismas metas, los mismos objetivos, los mismos propósitos para llegar a el mismo fin. Oiga bien, identificarnos no quiere decir que yo sea igual al hermano Jairo, pero que cuando yo me pongo en relación con el hermano Jairo, me doy cuenta que él tiene objetivos como los míos, metas como las mías, principios como los míos, y que vamos siguiendo el mismo fin. No somos iguales. Véalo, él está muy escultural. Yo no tardo, no se preocupen. Véalo, él es más joven que yo. A mí el almendro ya me floreó. Ve al hermano Jairo, él trae un pantalón de mezclilla y yo traigo uno de vestir. Yo traigo una corbata y él no la trae. Pero aunque somos físicamente muy diferentes, podemos identificarnos. ¿Por qué? Aunque usted no viene igual que yo, aunque usted no tiene las mismas medidas que yo, puede que usted tenga 90, 60, 90. Puede que usted sea alto, güero, rubio y de ojos azules, o igual que su servidor, tener el nopalito bien pintado.
pero nos une un principio. Convergemos en algo. ¿Cuántos saben que somos hijos del mismo Padre Celestial y que espiritualmente hablando nos une el mismo ADN? Y al nombre de Cristo, hoy vamos a identificarnos con esta cualidad de Dios. Hermanos, hoy voy a hablar, repito, de este principio que es el amor. Y me llama la atención porque si alguien conocía acerca del amor verdadero, si alguien conocía el significado del amor, ese era el hermano John, el apóstol Juan. Si alguien conocía el verdadero significado del amor, ese alguien era el apóstol Juan. No olvidemos que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, la Biblia a Juan le llama el discípulo amado. ¿Sí? La Biblia a Juan le conoce como el apóstol del amor. Y era así porque había experimentado verdaderamente el amor del Padre por medio de Jesucristo. Y a través de los versículos que vamos a leer en un momento, vamos a entender cuán profundo era Juan en temas de relación al amor de Dios. Vamos a comprender cuán importante es este tema y qué importante es que nosotros aprendamos a comprender. Número uno, quiero decirles y quiero hablar de este principio: un amor que practica el mundo no es amor. El mundo no sabe lo que es amor. El mundo no sabe lo que es amor, porque el verdadero amor solo proviene de Dios, dice Juan. El verdadero amor solo proviene de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7, ¿qué dice? Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice: carísimos, amados, amémonos unos a otros. ¿Qué dice? Porque el amor se compra en el supermercado. Porque el amor lo encuentras en tu pareja. Porque el amor procede de una madre. No. Dice Juan que el amor viene de una fuente. ¿Cuál es la fuente que produce amor? Dios. Lo primero que debemos entender de este principio es que el verdadero amor, el único y amor verdadero, es aquel que proviene del Padre, de Dios. No existe, óigalo bien, no existe otra fuente de la cual podamos encontrar amor. El ser humano puede experimentar muchas sensaciones, muchos sentimientos, muchas emociones, sentimientos nobles como el afecto, el cariño, el deseo, la atracción entre familiares, entre parientes, entre amigos, entre parejas. Pero todos estos sentimientos son humanos y por tanto, al ser humanos, son imperfectos, son propensos a fallar y son temporales. ¿Usted cree que si el amor de pareja fuera el amor perfecto, existirían divorcios en este mundo? ¿Usted cree que si el amor de un padre, usted cree que si el amor de una madre fuera perfecto, habría madres que serían capaces de dañar a sus hijos? Hay quien dice que no hay cosa más grande que el amor de una madre. Por grande que pueda ser, no es el amor perfecto, porque hay madres que han sido capaces de dañar a sus hijos. No es que no hay amor más puro que el amor que le jura un hombre a una mujer sincero, hermano. No habría tantos divorcios, no habría adulterios, no habría fallos, no habría renos en este mundo. Y el que entendió, entendió. ¿Sabe algo, hermano?
El amor terrenal, el amor que existe en esta tierra, no es el amor perfecto. Pero hay un amor que es verdadero, y ese amor verdadero, ese amor perfecto proviene de Dios, porque la naturaleza de Dios es el amor. El amor de Dios es la verdadera esencia, y quiero situar textualmente las palabras de un hombre llamado el Cisne Blanco de la época de la Reforma, que dijo: el amor de Dios es la esencia de su carácter y está en completa armonía con todos sus atributos. El amor de Dios encaja perfectamente con su justicia, con su santidad, con su rectitud, su omnipotencia, su soberanía y todas sus características, porque Dios es amor. San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? A ver, dígamelo. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ya amó a todo el mundo. Pero ¿qué crees? Que ese amor que Dios ya derramó, ese amor que Dios ya derramó, no lo puede experimentar todo el mundo. ¿Cómo? Pero la Biblia dice que Dios amó a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito. Sí, Él ya derramó su amor, pero de ese amor derramado, no todos pueden degustar las bendiciones de su amor. Dios ya ha derramado su amor por la humanidad, enviando a Jesucristo su Hijo en rescate por todos los pecadores. Pero ¿sabes quiénes son los únicos? Pero el amor de Dios se reduce a un grupo específico de personas, aunque su amor se haya derramado sobre la humanidad. Pero es un amor solamente, oiga bien, es un amor piadoso. Pero el amor de Dios que se derrama para experimentarse en toda su plenitud, solamente hay un grupo de personas que lo pueden experimentar. Es tanto como si yo dijera: miren, vamos a pensar en esto. Este es el océano del amor de Dios. Inmenso, infinito, profundo, insondable. ¿Alguien ha ido al mar algún día? ¿Alguien ha ido al mar? ¿Quién ha ido al mar? A ver, levante la mano. ¿Quién ha ido al mar algún día? Hermano Mateo, ¿usted ha ido al mar? Y yo le pregunto: ¿a qué sabe el agua del mar? ¿Sabe igual que la de su casa? ¿A qué sabe el agua del mar, hermano Mateo? Salada, dice. ¿Y no vio usted la cara así como salada? Dice. Salada. Hermano, usted puede ver el océano, usted puede ver en una película en 3D, en el cine, el océano, pero eso no significa que usted sepa lo que significa estar dentro del océano. Usted puede llegar a un puerto marítimo y pararse y decir: ay, qué bonito, pero mientras usted no se meta a el océano, usted no puede experimentar lo que significa estar dentro de ese mar. El amor de Dios ya se derramó sobre la humanidad, pero no todos los hombres pueden experimentar la eficacia, la bendición, la dicha del amor de Dios. Juan nos enseña que el amor de Dios, óigalo bien, y ahorita les voy a explicar por qué les estoy mencionando todo esto. Juan nos enseña que el amor de Dios puede ser experimentado solo por un grupo de personas. Solo por un grupo de personas. Y Juan dice que el verdadero amor de Dios solo lo pueden experimentar todos los hombres y las mujeres que han
nacido de nuevo. Vea por favor el versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Les voy a explicar algo. Nuestro cuerpo tiene 15 sentidos. Ya se los he dicho. 5 sentidos de nuestro cuerpo. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son los 5 sentidos de nuestro cuerpo? A ver, adultos, guarden silencio. Y todos los que vayan en primaria, kinder, preescolar o primero de plastilina, respóndanme, ¿cuáles son los 5 sentidos de nuestro cuerpo? A ver, ¿escucho? Ya no les enseñan eso en la primaria, hermanos. ¿Cuál, hermano Dani? 5 sentidos, ¿cuáles son? La vista, el oído, el olfato, el gusto, sí, la lengua. ¿Y cuál otro, hermano Dani? Y el tacto. Son los 5 sentidos de nuestro cuerpo. Pero en tu cuerpo, o sea, tú te compones de 3 elementos: cuerpo, alma. ¿Cuáles son los 5 sentidos de nuestra alma? La imaginación, la memoria, la conciencia, el razonamiento y los sentimientos. Imaginación, memoria, conciencia, razonamiento y sentimientos. Esos son los 5 sentidos de tu alma. Pero resulta que en el espíritu del hombre también hay 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos del espíritu? Intuición de adoración. Se los digo rapidito: fe, esperanza, temor a Dios, intuición de adoración, and the love, y el amor. ¿Por qué les estoy mencionando esto, hermanos? ¿Por qué me estoy regresando hasta este punto? Porque la Biblia dice que el amor solo lo pueden experimentar los que han nacido de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios ama. Es decir, si yo no he nacido de nuevo en Dios, yo no puedo amar. Efesios capítulo 2, rápidamente voy a leer algunas citas. Páseme el micrófono inalámbrico, hijo. Oh, aquí tiene el hermano Omar el suyo. Présteme su micrófono, hermano Omar. Voy a leer algunas citas rápidamente. Voy a pedir que hermano Omar me lea usted Efesios 2, 1. Después hermano Marquitos va a leer Efesios 2, 5. Y después hermano Jairo leerá Colosenses 2, 13. Por favor, hermano Omar, escuche por favor. Y Él os dio vida. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano Marquitos, Efesios 2, 5. Y hermano Jairo, Colosenses 2, 13. 2, 5, hermano Marquitos. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Hermano Jairo, Colosenses 2, 13. Y vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. El apóstol Pablo está aclarando en estas 3 citas
Si usted se da cuenta, estas 3 citas dicen que un día estuvimos muertos, pero que Dios nos dio vida y que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mi pregunta es, ¿qué cosa de nosotros era la que estaba muerta? ¿Nuestra vista, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro oído, nuestro gusto? ¿Qué estaba muerta? ¿Nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestro razonamiento, nuestra conciencia, nuestros sentimientos? No. ¿Qué estaba muerto? El temor a Dios, la fe, la esperanza, la intuición de adoración y el amor. Entonces, ¿qué parte del ser estaba muerto? El espíritu. Si estos 5 sentidos son los 5 sentidos de nuestro espíritu, ¿qué cosa era lo que usted y yo éramos? Personas con espíritu, alma viva, pero con un cuerpo, con un alma viva, pero con un espíritu muerto. Y entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, que el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificó también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿A qué parte le dio vida entonces? A nuestro espíritu. Por eso antes, cuando tú estabas sin Cristo, pecabas porque no tenías temor de Dios. Por eso antes, cuando no tenías a Cristo en tu corazón, tu espíritu estaba muerto. Y por cuanto tu espíritu estaba muerto, óyelo bien, por cuanto mi espíritu estaba muerto, yo no tenía intuición de adoración. Escuchaba yo música y no me daban ganas de alabar a Dios, de palmear, de danzar, de cantar. Escuchaba yo música y me daban ganas de mover la carne, porque no había en mí intuición de adoración, porque mi espíritu estaba muerto. Sí, no tenía yo esperanza en nada. Por eso cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón y alguien se moría, como yo no tenía esperanza, pensaba que andaba en el limbo, en el purgatorio, que andaba penando. Pero dice la Biblia que un día, estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Cristo nos dio vida. Cristo nos dio vida. ¿Qué parte de nuestro ser vivificó? El Espíritu. Es por ello que al ser el Espíritu el que recibe vida, el amor es un sentido del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nuestros corazones. La Biblia dice que el amor de Dios fue derramado sobre nuestros corazones. Y ahora hemos nacido de nuevo. Ahora nuestro espíritu ha recibido vida. Y ahora podemos experimentar el amor de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas a Dios? Es por ello que el amor, óigalo bien, el amor perfecto, el amor de Dios, no lo puede experimentar un pecador que no ha nacido de nuevo. Porque el amor es un sentido de Dios que se activa en nuestro espíritu cuando le recibimos en nuestro corazón y nacemos de nuevo. Oiga, aquí vamos a ir, mire, voy a ir adentrándome un poco más. Pero quiero decirles, hermanos, que el amor es muy sacrificado, El amor es muy sacrificado. Y es que en realidad, hermanos, el amor es muy complicado de entender. El amor es más complicado de entender de lo que usted se imagina. ¿Y sabe por qué es complicado? Porque el amor tiene 2 partes. Por un lado, el amor es hermoso para quien lo recibe, pero para quien lo imparte, para quien lo da, es un sacrificio.
Sí. Vea Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que pudiéramos vivir por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor, hermanos, es complicado, porque el amor representa dos líneas. Por una parte, el que recibe el amor puede decir: es lo más hermoso el amor de Dios. O yo pregunto, ¿alguien ha experimentado el amor de Dios? ¿Alguien ha sido partícipe del amor de Dios? Quien crea que alguna ocasión ha experimentado el amor de Dios, diga amén. Quien crea que ha experimentado el amor de Dios, diga gloria a Dios. Quien crea que ha experimentado su amor, dele una ofrenda de palmas. ¿Qué representa para usted el amor de Dios, hermano? A ver, dígamelo. ¿Qué sería para usted, en una sola palabra? Dígame qué es para usted el amor de Dios. Misericordia. ¿Cómo podría describir el amor de Dios? El amor de Dios ¿es qué? Un regalo. Es lo más grande, es lo más hermoso. Dijo una hermana, una gringuita, una ocasión que estaba yo predicando. Dije: hermanos, ¿qué es el amor de Dios? Y la gringuita pegó un gritote desde su lugar: It's amazing. Yo dije: ajá, sí. Hermanos, el amor de Dios es indescriptible. No hay una palabra que pueda llenar la esencia del amor de Dios. Es todo eso que usted dijo junto y más. Sí. Pero ¿sabe por qué usted lo ve así? Porque lo recibió. Esta es la cara, esta es una cara del amor. El que lo recibe sabe que el amor es maravilloso, glorioso, hermoso, bello, sensacional, sublime, insuperable, insustituible. Sí. Pero el que da el amor no siempre lo ve así. El que lo recibe sí, pero el que lo da, el que está otorgando el amor, sabe que el amor representa un sacrificio. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Sabes cómo Dios mira el amor que te dio? Como el hecho, como el acto de haber entregado a su propio Hijo para que muriera por todos nuestros pecados. Esta es la otra cara del amor. Si yo te pregunto ¿qué es el amor para ti? El amor de Dios para ti, tú me puedes decir: es lo más hermoso, es lo más maravilloso, es lo más sublime. Pero si yo le preguntara al Padre: Padre, ¿qué es para ti el amor que nos diste? Y el Padre lloraría y nos diría: para mí el amor que yo le he dado a la raza humana es mirar a mi Hijo clavado en una cruz. Para mí el amor que yo le di a la raza humana es mirar al autor, al creador de todas las cosas, haciéndose maldito por amor al hombre. Esa es la otra cara que el Padre está mirando del amor también. Y aquí nos lo está diciendo. El amor representa un sacrificio, hermanos.
Dios nos muestra su grande amor a través de rescatarnos del yugo de pecado, a través de entregar por nosotros lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que de ahora en adelante todo el que crea en Jesucristo no se pierda, sino que pueda acceder a la vida eterna. En este sentido, óigalo bien, el verdadero amor es sacrificio. Dios no pensó en sí mismo. Dios no pensó en él. Dios no pensó en su Hijo, no pensó en su persona, no pensó en su dolor, no pensó en su martirio. Esto es la otra cara del amor de Dios. Lo que tú conoces lo sabes perfectamente, pero la otra cara del amor de Dios es muy profunda. Y te voy a decir, Dios no pensó en él, no pensó en cuánto se iba a denigrar al venir y nacer en el excremento de un pesebre. No pensó en cuánto iba a padecer o iba a sufrir el creador del universo. Él dijo: yo doy mi vida en rescate por la raza humana. Porque el verdadero amor, el amor del Padre, no piensa en sí mismo. Oiga bien, y no solo esto, sino que el amor de Dios va más allá de un sentimiento. Diga conmigo, el amor no es un sentimiento. Y esto grábeselo, hermano, por favor. El amor no es un sentimiento. La psicología no acepta que el amor sea un sentimiento. Los estudiosos no aceptan que el amor sea un sentimiento, como para que alguien diga: no, es que pues en el corazón no se manda. Mentira del diablo. El amor no es un sentimiento. Óigalo bien, dice un autor, dijo este autor: el amor de Dios va más allá de un sentimiento pasajero sujeto a las emociones. El verdadero y único amor de Dios fue la decisión, sí, una decisión de amarnos sin considerar ningún mérito que lo pudiera merecer. De ahí las palabras de Juan: en esto conocemos en qué consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, aun cuando nosotros no le amábamos, Él fue capaz de amarnos. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios decidió amarte, óyelo bien. Y grábate esto: Dios decidió amarte incluso antes de conocernos y antes de que nosotros lo conociéramos a Él, sin haber hecho algo para merecer su amor, sin haber hecho una cosa buena, habiéndole ofendido, habiendo sido necios, desleales, inmisericordios, pecadores. Dios decidió amarnos. Estando en la condición de ofensores hacia Él, Él decidió amarnos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que tú y yo, estando en la condición de pecadores, fue capaz de morir por nosotros. A ver, léalo por favor. 1, 2, 3. Cristo murió por nosotros cuando éramos santos. Cristo murió por nosotros cuando éramos lo mejor de la sociedad. Cristo decidió morir por nosotros cuando éramos pecadores. Decidió amarnos aún antes de que nosotros le conociéramos. Decidió amarnos aún cuando le habíamos ofendido. Decidió amarnos aún estando en la condición de pecadores.
En esto se mostró el amor de Dios, que siendo pecadores fue capaz de morir por nosotros. Hoy yo tengo una pregunta para terminar mi breve introducción. No es cierto, voy a empezar a aterrizar porque el tiempo se me va. Y la pregunta con la que quiero esta tarde confrontarlos es la siguiente. Póngase de pie, pero escuche por favor, no se paren por pararse, porque no estamos jugando a enanos y gigantes. Póngase de pie aquel que diga: yo amo a Dios. Póngase de pie aquel que diga: yo amo a Dios. Mucho, poquito, más o menos, pero párese aquel que diga: pastor, yo amo a Dios. Pero dígalo. Dígale: Señor, yo te amo. Tome su lugar. Algunos ahorita nos va a salir un chipotito aquí en la frente. ¿Sabe por qué? Porque hay un gran problema en relación al tema del amor de Dios. ¿Y sabe cuál es el gran problema en relación al amor de Dios? Que yo creo que he nacido de nuevo, que yo creo que he recibido el amor de Dios y creo que puedo amar a Dios. Pero ¿sabe cuál es el gran problema? Creer que puedo amar a Dios y no amar a mi hermano. Esa es la mayor mentira que usted se puede imaginar. Y si usted se puso de pie diciéndome que ama a Dios, pero existe una persona en esta tierra la cual usted no siente amor por esa persona, mejor no se lo digo, mejor léalo. Lea Primera de Juan 4:21. Primera de Juan 4:21. ¿Qué dice Primera de Juan 4:21? Decíamos hace un momento, hermanos, que el amor de Dios solo lo pueden experimentar ¿quiénes? Los que han nacido de nuevo, ¿cierto? El amor de Dios solo lo pueden experimentar los que han nacido de nuevo. Pero quiero decirte algo. Quiero que veas otro texto. Y esto nos va a empezar a sacar ya el chipotito, porque este texto nos va a hacer ver si verdaderamente he nacido de nuevo. Primera de Juan 3:14. Yo cuando leí este texto dije: ¡ay, Diosito! Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, a ver, léalo en voz alta. 1, 2, 3. Yo ya nací de nuevo y Dios me ama y yo amo a Dios. Y ahora Dios dice: mira este texto, mijo, porque quieres estar seguro que has nacido de nuevo. ¿Quieres saber si verdaderamente has experimentado el nuevo nacimiento? Ese no se experimenta de rodillas, así: perdóname, te acepto en mi corazón, ya naciste de nuevo. No, no se experimenta así. Las evidencias del verdadero y nuevo nacimiento, aquí tiene una y principal evidencia. Y si usted no es capaz de amar a sus hermanos, ¿y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Si usted no es capaz de amar
a sus congéneres espirituales. Hermano, usted no ha nacido de nuevo. Pastor, pero yo soy apóstol. No me importa. Usted no ha nacido de nuevo. Pastor, pero yo he sido misionero. Pastor, pero pastor, yo hago donaciones, yo invierto, yo trabajo, yo ayudo a los viejitos, yo esto, yo aquello. Pero si usted hay un hermano en Cristo a quien usted no ama, usted no ha nacido de nuevo, dice la Biblia. Aquel que afirme que ama a Dios debe amar también a sus hermanos. Sí. ¿Y qué dice Primera de Juan 4:11? Primera de Juan 4:11, ¿qué dice? 1, 2, 3. Amados, si Dios nos ha amado así, hermano, yo te pregunto, ¿tú crees que algún día, levante la mano, ¿quién está consciente que algún día ofendió a Dios? Levante la mano, ¿quién algún día ofendió a Dios? ¿Y Dios te ha demostrado su odio? Aún habiéndole demostrado nosotros tanta maldad a Dios, Él nos amó. Así que dice Dios, y así como yo te amé, tienes que aprender a amar a los demás. No, pastor, pero a ver, dígame, ¿cómo quiere que yo ame a Abby? ¿Cómo voy a amar a Abby si en mi cara, pastor, en mi cara me robó? ¿Y eso qué? Usted hizo cosas peores con Dios y Dios lo amó. ¿Cómo quiere que ame yo a Karen? ¿Cómo? Si el día del talento me ganó el último taco de arroz con chicharrón. ¿Cómo quiere que yo ame a fulano, a sutano, a mengano, a perengano? Usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe lo que me humilló, lo que me ofendió, lo que esto, lo que aquello. Hermano, usted puede tener 1000 palabras, pero Dios nos lleva a este texto. Hermanos, amados, si Dios nos ha amado así, incondicionalmente, si Dios nos ha amado de una forma incondicional, dice Dios, así como yo te he amado incondicionalmente, tú tienes que aprender a amar a los demás. Hermanos, hoy como que la prédica no está para que ustedes estén muy gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, hermano. Pero a pesar de todo, aunque nos están saliendo chipotitos, hermanos, pero alguien puede en medio de sus chipotitos glorificar el nombre de Cristo. Alguien puede darle la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Como que la prédica del domingo hace 8 días y esta como que no. Ya se apagó la iglesia de Actipan. El mismo Señor nos enseñó, óigalo bien, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que sus discípulos, sus seguidores, óigalo bien, se diferenciarían de los demás por el amor que se mostrarían unos a otros. San Juan 13:35, ¿qué dice? San Juan 13:35. San Juan capítulo 13, versículo 35. 1, 2 y media para las meritas y 3. ¿Sabes por qué el mundo entero muchas veces no sabe si eres ateo, cristiano, mormón, adventista, budista, sabadista, machista y feminista? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la gente no sabe que tú eres cristiano? Porque el cristianismo tiene una evidencia: el amor. En la carta a los Cantares dice que
la bandera del amado es el amor. Dice la mujer de Cantares: mi amado me llevó a su cámara y su bandera sobre mí fue amor. Hermano, usted no me puede decir que tiene el Espíritu de Dios, que tiene un espíritu correcto, que tiene el espíritu de verdad, si usted no ama, porque en esto se conoce el que ama a Dios, en que también ama a sus hermanos. Para Juan, óigalo bien, para Juan era inconcebible, en la mente de Juan no podía caber la idea de que alguien se llamara a sí mismo cristiano y tuviese odio, rencor, que tuviese resentimientos, falta de perdón en su corazón hacia alguien más. A Juan no le cabía esto en la cabeza. Juan no comprendía que alguien dijera: sí, yo soy discípulo de Dios, pero no me hablo con el hermano Celso. Sí, yo soy discípulo de Dios, pero a mí como que el hermano Brian no me cae muy bien, como que me cae medio gordito. Sí, yo soy cristiano, pero es que ese lidercillo de los varones como que no me pasa. Y utilizamos expresiones como: ay, Dios mío, pero es que ese Gumercindo me cae en la punta del hígado. Pero me llamo cristiano, pero soy cristiano, pero soy hijo de Dios. A Juan no le cabía eso en la mente. Para Juan no existía esa opción. No existía esa opción. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero yo quiero que vea ahí, primera de Juan, capítulo 4. Si alguno dice: yo amo a mi hermano. Si alguno dice, y yo quiero que veamos, por favor. Versículo 19 y 20. Primera de Juan 4, 19 y 20. Vea, a Juan no le cabía esto en la cabeza. Juan no concebía esto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siguiente versículo, por favor. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Porque no ama a su hermano a quien ve, y dice que ama a Dios que no lo ha visto. Hermano, tú no me digas que amas a Dios y hay alguien que no te cae, que no te pasa, alguien a quien aborreces. No, hermano, no me digas eso, porque no existe esa regla teológica. No existe ese principio bíblico, no es válido. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque tú no me puedes decir amo a Dios aunque no lo veo, si al que tienes enfrente y lo ves y lo puedes palpar y lo puedes abrazar y le puedes demostrar tu amor, no lo haces. Mucho menos aplica para ese ser tan glorioso llamado Dios, que no lo puedes ver físicamente. No cabe en el corazón de un cristiano, no cabe en la mente y en el corazón de una persona que dice que conoce a Dios, el odio, el rencor, la falta de perdón, el resentimiento, las raíces de amargura. No caben. No hay espacio en un corazón que tiene a Cristo para el odio y el rencor. El mejor ejemplo lo tenemos en Dios, el cual sin que nosotros le hayamos amado antes, Él nos amó primero. Y ahí es de donde nosotros debemos aprender a amar a los demás. El que dice que ama a Dios debe amar también a su hermano. Quiero cerrar esta tarde. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será tan importante que yo ame a mis hermanos como el Padre me ha amado a mí? ¿Por qué será tan importante, hermanos? Porque cuando yo amo a mis hermanos, aun cuando de ellos yo pueda recibir daños, ofensas,
Cuando yo amo a mis hermanos, aun cuando de ellos yo pueda recibir dolor, maltrato, cuando yo amo a alguien que me daña, óigalo bien, dice el apóstol Juan que eso me ayuda a estar seguro que permanezco en Dios y que Dios vive dentro de mí. ¿Ya por qué es importante amar a los demás? Cuando yo amo a quien me hirió, a quien me lastimó, a quien me ofendió, cuando yo amo a mis hermanos, eso me ayuda a permanecer en Dios y me ayuda a estar seguro que Dios vive en mí. Primera de Juan 4, 12 al 16 dice, vea, Primera de Juan capítulo 4, versículo 12 al 16. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es de Dios, es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. ¿Por qué yo debo amar? Porque al estar demostrando el amor de Dios, estoy demostrando que Dios está en mi vida, que Dios vive en mí y que yo permanezco en Dios. Hermano, el odio, el rencor, la falta de perdón, todos aquellos problemas del corazón te alejan de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que las raíces de amargura brotando nos impiden alcanzar la gracia. ¿Por qué es importante amar a los demás? Porque cuando yo amo a los demás, eso me da confianza en la vida eterna con Cristo Jesús, dice Juan. Dice Primera de Juan 4, 17: en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza que en el día del juicio, pues como Él es así, así somos nosotros en este mundo. ¿Para qué me sirve practicar el amor? Para tener confianza en que en el día del juicio no voy a ser condenado. Para tener confianza en la vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, si tú no amas a los demás, a tus hermanos, si hay alguien a quien odies, a quien le guardes rencor, a quien no has perdonado, a quien sientes repulsión con el simple hecho de verlo y dices, ¡ay, pero que lo quiten de mi vista! Entonces te invito a que pienses en la eternidad. Si tú no amas, dice la Biblia, que no tienes confianza ni certeza en el día del juicio. Y un día Dios te dirá, no te conozco, apártate de mí. Pero cuando tú amas, estás seguro que las puertas de la vida eterna se están abriendo para ti, porque Dios también está mirando el esfuerzo que haces al hacer valer su palabra. Y tercero y último, es que es importante amarnos los unos a los otros para que todos nuestros temores se alejen de nuestra vida. Porque dice el versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos con temores en la vida? Porque no aman.
A mí pregúntame a qué le tengo miedo. Yo no le tengo miedo a los pájaros recién nacidos. Me desmayo, pero no me dan miedo. No sé qué me producen esas cosas, pero miedo no me da. Los puedo agarrar y subirlos a su nido, pero lo que no puedo es ver. Pero miedo no me da. El diablo, yo miedo al diablo, no le tengo ni respeto al tipo. Sé que está por el estrado de los pies de Jesucristo y que Jesucristo se sentó sobre todo principado y potestad. ¿Miedo a qué? ¿A la muerte? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Miedo a la ruina? Soy hijo del dueño del oro y de la plata. ¿Miedo a qué, hermano? No. Hermanos, pero yo no sé odiar. No sé odiar. Dicen los niños, yo no sepo guardar rencor. No sé guardar rencor. No. Quien me conoce de cerca de repente me ve saludar a fulano, sutano, mengano, perengano y hola. Y quien me conoce muy de cerca me dice, pero ¿cómo puedes saludarlo así? ¿Pero cómo puedes abrazarlo? Yo no tengo problemas con él. Si él cree que tiene problemas conmigo, es su problema, no el mío. Hermano, cuando usted ama, todos sus temores se van. ¿Y sabe por qué? Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermano, ¿qué te quiero decir con esto? El amor de Dios suena demasiado sensacional para nosotros, pero no me digas que has recibido el amor de Dios y que conoces el amor de Dios si no amas a tu hermano. Si hay en tu corazón odio, rencor, resentimiento, raíz de amargura, si guardas, si en tu corazón hay algo que tú albergues hacia alguien, entonces necesitas experimentar el verdadero amor de Dios. ¿Sí? Hay hijos que odian a sus padres porque en algún punto de su vida tuvieron un evento complicado. Hay hombres y mujeres que no se quieren casar porque todas son iguales. No, unas son peores y otros muy patanes. Pero ¿y qué? ¿Por eso no hay buenas personas en el mundo? Pregúntenme a mí, que Dios me regaló un tesoro de mujer. ¿Ustedes creen que yo podría pensar que todas son iguales solo porque alguien un día me cacheteó? ¿Ustedes creen que yo voy a pensar que todos están cortados con la misma tijera solo porque alguien me hirió? No, hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre mi corazón. Y esta prédica tiene como objetivo que tú pruebes tu propio espíritu. ¿Tu espíritu procede de Dios o procede del otro? ¿Qué hay en tu espíritu? ¿Más de Dios o más del otro? Porque quiero decirte que en tu corazón, si verdaderamente tu espíritu es de Dios, no puede haber ni el más mínimo espacio de odio, rencor, resentimiento, amargura, de nada. Hay quien sigue guardando rencores de la infancia. Sí, yo les testificaba que a mí una vez me dijeron: ¿tú por qué le hablas a ese? Si cuando íbamos a la escuela se comió mis Doritos. Allá tú.
¿Yo por qué le hablo? Porque yo conozco a Dios. Porque el amor de Dios cubrió todo lo malo que hay en mi vida. Pero en sí, en tu corazón hay un evento que todavía duele. Si hay una situación que todavía lastima, si hay un recuerdo que el simple hecho de traerlo a tu memoria todavía te produce lágrimas, y que aprietes los dientes y que desees algo malo para esa persona, entonces hoy necesitas decirle a Dios: quiero que derrames de tu amor en mí. Quiero verdaderamente experimentar, estar seguro que he nacido de nuevo y que mi espíritu te pertenece, que mi espíritu no es el espíritu del anticristo. No quiero ir en contra de tus fundamentos ni de tus principios. Quiero abrazar tu palabra, tu doctrina. Quiero abrazar al que me ha amado antes de que yo lo amara a Él. Y que cuando abrace a Jesucristo yo pueda experimentar su amor de misericordia, y que ahora pueda amar a los demás como Él me ha amado a mí. Hoy quiero que estés de pie. Quiero que estés de pie. Y hoy no quiero invitar a ver quién quiere pasar al altar. Quiero invitar a todos a venir al altar. A venir al altar para decirle: Señor, quiero amar como tú me has amado. Así que yo voy a orar. Y si usted puede, si Dios le ha regalado pies, camine al altar y dígale: Señor, quiero que mi espíritu refleje verdaderamente tu amor hacia mi vida. Padre, yo te doy muchas gracias. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te doy gracias por este consejo que has traído a nuestra vida. Señor, queremos ser una iglesia no de palabra, sino de hechos, de acciones. Queremos ser una iglesia no de dientes para afuera, sino una iglesia que verdaderamente refleje el amor que hay en nuestras vidas. Señor, permite que la iglesia Betel de Actipan se demuestre amor de una manera sensacional. Permite que esta congregación pueda reflejar que te conoce verdaderamente. Que el amor que ha sido derramado sobre nuestros corazones, el mundo entero lo pueda mirar. Señor, si alguien había estado luchando con algún evento, con algún episodio del pasado, hoy te pido que traigas sanidad, que cures toda herida del pasado, que traigas sanidad de alma, sanidad de espíritu e incluso sanidad física. Y que a través de esta oración tan sencilla, el corazón de tu iglesia pueda ser moldeado para que podamos amar como tú nos has amado. Haz la obra este día, Señor. Haz la obra, Señor, y permite que podamos reflejar tu amor. Haz la obra este día, Señor. Trae esos corazones que necesitan el toque de tu Espíritu Santo y abrázalos con brazos de misericordia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús,
En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Señor, cambia mi vida. Y yo quiero que busque, pero hoy sí le voy a pedir algo. Quiero que busque a la persona que usted considere o a alguien que usted considere que es muy cercano o cercana a usted. Y quiero que le regale un abrazo y que le diga en ese abrazo: yo creo por la fe que el amor de Dios habita en tu corazón. Alguien que sea muy cercano a usted, su esposo, su esposa, su hijo, su papá, su mamá, no sé, pero que lo abraces y que le digas: yo creo por la fe que el amor de Dios abunda, habita en tu corazón. Encontrado solo, no sirvo. Mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido. Cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Y todo mi Espíritu, todo mi ser. Amén, amén. Denle un aplauso a Dios, hermanos. Esta ha sido la prédica, hermanos. Quizá no fue la prédica en la que usted estuvo motivado. Aleluya, gloria a Dios, amén. Pero es palabra de Dios y la necesitamos en nuestra vida. Hermanos, su servidor tenía varias cosas que hacer el día